Bueno, en esta ocasión, en este video, vamos a presentar lo que es la solución del ETS del periodo 24-2, y es el ETS ordinario de grupos funcionales, de química de grupos funcionales, que se presentó hace unos pocos días o hace unas cuantas semanas, ¿no? Dependiendo en qué momento esté saliendo este video en el canal de YouTube. Pero bueno, sin más, vamos a iniciar con esta solución. El primer ejercicio nos habla de que nosotros tenemos el neopentano como reactivo de partida. Y después de una serie de reacciones que ustedes están viendo con flechas azules, después de una serie de reacciones, nosotros tenemos que llegar a la estructura o al compuesto o al producto J. Entonces la pregunta aquí es, primero, la pregunta difícil es, ¿qué es el neopentano o cuál es su estructura del neopentano? Para después de ahí hacer de manera consecutiva, una por una, cada una de las reacciones y ver qué nos genera, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el primer ejercicio que nos dan en lo que es este ETS. Bueno, seguimos. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tengo la solución y ya he puesto lo que es la estructura del neopentano. Vamos a bajar un poco aquí nuestra pizarra. Y bueno, el neopentano pues es esa estructura comúnmente llamada neopentano o también llamada el 2,2 dimetilpropano. Donde el neopentano es un nombre común, ¿no? Y el 2,2 dimetilpropano pues sería su nombre Yupac. Bueno, ya que sé cuál es el neopentano, pues me dicen primero, voy a hacer una halogenación con luz ultravioleta. Lo que sucede aquí es que pues esto ya lo conocemos de la materia de hidrocarburos y pues simplemente el bromo se añade a cualquiera de estos metilos que hay aquí, ¿no? De cualquiera de estos metilos. En este caso se añade en este metilo y bueno, ya que tengo esta estructura, de hecho es un sustrato del tipo primario. Esto es un sustrato del tipo primario o un haluro de alquilo del tipo primario. Bueno, me dicen que también lo voy a hacer reaccionar con sosa cáustica y agüita. Entonces, ¿eso qué me da? Bueno, eh, sabiendo que sabiendo que yo puedo entrar, esto podría bien ser una reacción del tipo SN2 o del tipo SN1, una reacción de sustitución nucleofílica. Sin embargo, veo la siguiente reacción. Hagan de cuenta que en esta parte yo ya generé esto, pero me dicen que qué pasa si yo agrego sosa cáustica y agüita. Pero después de eso observen que tengo el HBr. Eso me indica que la única reacción que yo recuerdo que utiliza HBr es para alquenos. Es una hidrohalogenación. Eh, entonces, si yo necesito tener un alqueno aquí, entonces tengo que utilizar las reacciones de eliminación de primer y segundo orden. Entonces, básicamente, como yo lo hice aquí, básicamente ustedes tenían que haber hecho esto en el ETS, en el examen. Checar cuáles son las reacciones, qué tienen después, y a partir de lo que tienen después, saber qué es lo que van a tener aquí, ¿no? Es decir, un análisis en retroceso. Y esto ayuda mucho cuando son ese tipo de reacciones o este tipo de ejercicios de reacciones consecutivas o también llamadas opuestas como reacciones de arañita, ¿no? Mal llamadas las reacciones de arañita o mapa de reacciones. Bueno, en este caso, ya que formé esta estructura, me doy cuenta que no puedo hacer una reacción de eliminación de segundo orden, perdón. No puedo hacer una reacción de eliminación de segundo orden. ¿Por qué? Porque este carbono que están ustedes viendo aquí, que está en rojo, ya no tiene otro hidrógeno más. Recordemos que aquí va a ser el carbono alfa, y del carbono beta, es adyacente al alfa, el adyacente al alfa, pues se le va a retirar un hidrógeno para que de esa forma pueda formar un alqueno, ¿no? En una reacción de un solo paso, porque esa es de un solo paso. Y esta es una reacción de dos pasos. Entonces, en este caso, pues no se puede. Por eso aquí taché la eliminación de segundo orden. Pero pues, sí puedo generar un alqueno por una eliminación de primer orden. Es decir, aquí se forma un carbocatión, porque se va el bromo. Una vez que ya se genera el carbocatión va a transponer hasta donde está este carbono, y este metilo se va a agregar acá, transponiendo también. Es decir, va a haber una migración del metilo, para que exista un carbocatión del tipo ¿qué? Del tipo terciario. Entonces, ya que tenemos el carbocatión del tipo terciario que va a estar aquí, voy a enlazarlo a este carbono, es decir, voy a quitarle un hidrógeno, para que así el hidrógeno deje sus electrones y se forme un doble enlace, ¿no? Y me genere un alqueno Zaitsev, que es el alqueno
más estable o que se hace de mayor preferencia, ¿no? En este tipo de eliminaciones. Recordemos que ya lo vimos en los cursos que el alqueno 6F es el alqueno que sus carbonos, que tiene sus carbonos vinílicos, y esos carbonos vinílicos están muy sustituidos. En este caso observen que están muy sustituidos. Entonces ese es el alqueno 6F. Y el alqueno Hofmann es todo lo contrario al 6F, que sus carbonos vinílicos no están muy sustituidos, están muy poco sustituidos. Si yo tuviera esta estructura y aquí hubiera formado el alqueno, fíjense que solamente uno está sustituido y el otro no. Entonces, bueno, eso hablando con los alquenos 6F. Todo esto es un tema de hidrocarburos y eso es un tema de grupos funcionales. Las reacciones de eliminación o de sustitución. Bueno, también, cuando ya utilizamos, ya tengo este producto, ahora me piden que lo haga reaccionar con ácido bromhídrico. Entonces esto proviene de las reacciones de alquenos y es una reacción Markovnikov. ¿Qué significa que sea Markovnikov? Que en este carbono se va a añadir el bromo, porque es el carbono más estable, más sustituido, y el hidrógeno se añade en el carbono menos sustituido, con respecto, tomando de referencia los carbonos vinílicos. Si se dan cuenta, eso es lo que hice. Y ahora generé un haluro de alquilo o un sustrato del tipo terciario. Ya que formé el sustrato del tipo terciario, me vuelven a decir que voy a utilizar potasa cáustica con etanol y calorcito. Entonces, como es un sustrato del tipo terciario, las reacciones de sustitución nucleofílica ya no tienen cabida aquí. Una SN2 ya no puede funcionar. Por lo tanto, como una SN2 ya no puede funcionar y tengo una reacción del tipo, sustrato del tipo terciario, pues voy a utilizar una reacción de eliminación, ¿no? Voy por esa vía. ¿Qué sucede? Cuando hago una reacción de eliminación, que es una reacción que sucede en un solo paso, pues de la misma forma. Aquí yo tengo mis carbonos, ahorita esperen que se quite. Ahora sí, esos son mis carbonos beta, que son adyacentes al carbono alfa. Y bueno, ¿cuál es el carbono beta más sustituido? Pues es este carbono beta. Entonces entre el alfa y el beta más sustituido se va a formar un doble enlace, botando al bromo. Es una reacción de un solo paso. Entonces, si se dan cuenta, vuelvo a generar el alqueno 6F. Ya que generé este alqueno 6F, que es el mismo que estoy generando en esta parte, no sé por qué, pero así lo pide el ETS, entonces lo que sucede es que voy a hacer hacer una reacción del ácido bromhídrico con peróxido inorgánico. En este caso, cuando tenemos este tipo de reacción con un alqueno, esto proviene también del mapa de hidrocarburos, de mapa de hidrocarburos, en este caso de alquenos, que les mostré o que les enseñé clases pasadas, pues esto genera una adición anti-Markovnikov o una reacción anti-Markovnikov. Es decir, que si yo el bromo lo enlazo en el carbono más sustituido, en una reacción anti-Markovnikov lo añado en el menos sustituido. Y en este caso el hidrógeno lo voy a añadir en el más sustituido. Hago todo al revés, tomando como referencia la adición Markovnikov. Si la adición Markovnikov se hizo así, pues al revés, anti-Markovnikov, de manera inversa, pues yo hago lo contrario, ¿no? El bromo en el menos y el hidrógeno en el más sustituido. Bueno, eso también proviene de un concepto de hidrocarburos, en este caso en el tema de alquenos. Que de nuevo, el mapa de alquenos ustedes ya lo tienen y se los di cuando estábamos dando el curso, ¿no? Y hablamos de esto, 6F, Markovnikov y anti-Markovnikov. Bueno, entonces, después me dicen que ya que conseguí esta estructura, ahora me dicen, bueno, ahora lo que vas a hacer es que vas a hacerlo reaccionar con terbutóxido de potasio y en el medio tienes terbutanol con calor. Bueno, el terbutóxido de potasio no puede fungir como un nucleófilo fuerte para hacer una reacción de sustitución nucleofílica, ya que como ustedes se pueden dar cuenta, está muy impedido, tiene impedimento estérico, por lo tanto solamente va a funcionar como una base. ¿Y qué hacen las bases? Quitan protones, o desprotonan, o quitan hidrógenos en pocas palabras. Entonces no puedo hacer una reacción de sustitución nucleofílica, pero sí puedo hacer una reacción de eliminación. Entonces, volviendo a la estructura principal que tengo un haluro de alquilo de tipo secundario, y adyacentes a él tengo mis carbonos beta, estos carbonos beta. Y como es una reacción de eliminación de un solo paso, pues tengo que quitar un hidrógeno del carbono beta más estable. En este caso es este carbono, que es el beta terciario. Le voy a quitar este hidrógeno de tal forma que este va a generar un enlace entre el alfa y el beta terciario, botando al bromo, sacándolo de la estructura.
De tal forma que yo vuelvo a tener lo que ustedes ven en pantalla. Un alqueno del tipo 6F. Vamos a ver si sigue grabando. Sí, perfecto. Bueno, ya que tengo este alqueno del tipo 6F, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya que tengo este alqueno, ahora voy a hacerlo reaccionar. Ahora voy a hacerlo reaccionar. Me piden que lo haga reaccionar, perdón, con este reactivo. Esto proviene también del mapa de alquenos que yo les mostré, que ya les había hecho. Y eso es una reacción anti-Markovnikov, es decir, lo que yo voy a añadir es un grupo hidroxi y voy a añadir el hidrógeno. El grupo hidroxi se va a añadir en el carbono menos sustituido y el grupo hidrógeno al más sustituido. Es decir, yo aquí estaría agregando el grupo hidroxi y aquí estaría agregando el grupo hidrógeno. Si ustedes se dan cuenta, eso fue lo que pasó. Entonces esto genera alcoholes a partir de alquenos, como ustedes se dan cuenta. Bueno, entonces básicamente esa fue una reacción del mapa de alquenos. Si se dan cuenta, estamos utilizando muchas reacciones de alquenos y son las reacciones más representativas, ¿no? Entonces son reacciones muy representativas o las más comunes o las más usadas. No están poniendo reacciones más difíciles. Bueno, ya que tengo este alcohol, que es un alcohol del tipo secundario, ahora lo que me piden es hacerlo reaccionar con PCC y CH2L2, el clorocromato de piridinio y CH2L2. Entonces lo que va a suceder es que cuando tenemos esto, ya habíamos hablado en clases pasadas, que esto es un oxidante muy fuerte. Entonces lo que va a hacer el oxidante fuerte es que como tengo un alcohol del tipo secundario, pues me va a generar una acetona. En particular la isopropilmetilcetona. Bueno, entonces esto es una oxidación. Oxidación. Entonces estamos generando una oxidación a esta estructura. Ya que generamos la oxidación a esta estructura, pues como yo no sé qué puede suceder aquí, pues genero un mecanismo. Ya que generé ese mecanismo, obviamente esto va a ser una sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo, en el primer paso, y en el segundo paso esto va a funcionar como un ácido, es decir, esto va a dar un protón. Entonces, como ya observen que aquí se llevó a cabo la sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo, y por lo tanto esto quedó con carga formal negativa porque el oxígeno subió sus electrones. Y como esto funciona como un ácido, entonces este ataca al HCN y por lo tanto aquí se pega el hidrógeno. Y me da, ¿qué es lo que me da al final? Pues me genera una cianohidrina. Entonces, cuando tenemos esta clase de reactivos a partir de una acetona, me genera una cianohidrina. Esto vía una sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que yo necesité saber para resolver este ejercicio? Tengo que saber alquenos. Tenía que saber alquenos. Dominar los alquenos, que en este caso sus reacciones más representativas, ¿no? También tenía que saber las CCN, X y las EX. O sea, todas las sustituciones nucleofílicas y todas las eliminaciones, cómo funcionan y cómo proceden. Y cuáles son sus criterios para saber cuál va a hacerse prioritaria o cuál va a ser la que va a hacer la reacción. ¿Qué otro tema hemos tocado aquí? Las reacciones de los alquenos ya lo mencioné. Estamos también tocando temas de oxidación, de alcoholes, también puede ser que la reducción de alcoholes. Y también estamos metiendo los conceptos de sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo, que esto es para aldehídos y cetonas, ¿no? Aldehídos y cetonas. Entonces, estas cosas de la sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo, pues de la misma forma se han aplicado aquí esos conceptos, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, este primer ejercicio pues no tenía una gran complejidad, simplemente teníamos que saber los conceptos más básicos aprendidos en alquenos, en hidrocarburos, y los conceptos más básicos aprendidos en grupos funcionales. Bueno, seguimos con esta solución. Ahora, el segundo problema del ETS me dice que yo tengo un isopentanaldehído. Obviamente solamente me dan el nombre. Yo propongo la estructura, que es esta, isopentanaldehído. Y me dicen que qué pasa cuando yo agrego esto, el borohidruro de sodio. El borohidruro de sodio lo que me va a hacer es que como tiene muchos hidruros, muchos hidrógenos, pues esto va a generar una reducción. Ahora, si yo tuviera un alcohol y tuviera muchos oxígenos aquí, me genera una oxidación, lo contrario, ¿no?
En este caso, tengo muchos hidrógenos, me genera una reducción, pero si yo tengo un aldehído, el único que yo puedo generar es un alcohol del tipo primario, eso es muy claro, eso ya lo habíamos visto. Ya que tengo el alcohol del tipo primario, eh, con H2SO4 y calor genero un alqueno. ¿Qué tipo de alqueno? El alqueno Zaitsev, el alqueno más sustituido, lo que ya hablamos anteriormente. Una vez que genero ese alqueno, me dicen que qué pasa cuando yo agrego ácido clorhídrico con calor. Esto es otra vez una, una reacción básica de alquenos, donde se lleva a cabo la regla Markovnikov, es decir, el cloro se añade en el carbono más sustituido y el hidrógeno en el menos sustituido. Y ya tengo la adición Markovnikov en los alquenos. Esta reacción ya la habíamos hablado anteriormente, hace unos momentos. Ahora me dicen que qué pasa otra vez, fíjense cómo repiten otra vez lo mismo. ¿Qué pasa cuando yo agrego terbutanol y calorcito? Otra vez el terbutanol no puede ser un nucleófilo fuerte para llevar a cabo una reacción de sustitución nucleofílica. Por lo tanto, como esto no se puede dar, lo único que puede funcionar es como una base. Y como funciona como una base, por lo tanto va a quita hidrógenos. Entonces solamente puede funcionar el terbutanol como una base. Entonces funciona como una base. Entonces si ya no puedo funcionar como una SN2, entonces lo único que me queda es una reacción del tipo E2. Entonces funciona como una base. Entonces de nuevo, entre mi carbono alfa que tiene el grupo funcional cloro o el halógeno y el carbono beta más estable, que en este caso es este, que ahí lo puse como beta secundario, que tiene el hidrógeno, quito el hidrógeno, lo quito y este hidrógeno va a dejar sus electrones para formar un doble enlace botando al cloro. Es una reacción de un solo paso. Eso ya lo habíamos comentado en clases anteriores del curso para ETS. Entonces me genera otra vez el alqueno 6. Ya que me generó el alqueno 6, de nuevo, vamos al mapa de alquenos que yo les di. Y se dan cuenta que en esta reacción es para generar alcoholes a partir de alquenos. Pero, ¿qué tipo de alcoholes? Alcoholes con adición anti-Markovnikov. Es decir, aquí se va a añadir el grupo OH y aquí el hidrógeno. Es decir, en el menos estable y en el más estable, respectivamente. Si se dan cuenta, aquí está en el menos estable y acá está en el más estable. ¿Por qué es anti-Markovnikov? Bueno, también conforme lo que habíamos comentado, tenemos un alcohol secundario, la clase pasada, en los cursos para ETS, y hemos dicho que cuando tenemos unos alcoholes secundarios y tenemos PCC con CH2L2, generamos cetonas. ¿Y qué más? ¿Qué más puede suceder? Ya que tengo la acetona, me dicen que con ácido clorhídrico y dos equivalentes de metanol, ¿qué me va a generar? Pues muy sencillo, me genera un acetal-ocetal. Es decir, donde está mi carbono, voy a añadir el CH3O y el OCH3. ¿Esto cómo se hace? Vía sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo. Es decir, cuando yo tengo mi grupo carbonilo, yo golpeo a mi grupo carbonilo con un nucleófilo. Este carbonilo no puede soportar y lo que me va a generar es esto con carga formal negativa. Y aquí va a estar mi nucleófilo. Y pues nada, ¿no? Así más o menos todas las reacciones que sean de cetonas o aldehídos funcionan de esa forma vía vía SN en el grupo carbonilo. Eso ya lo habíamos comentado en clase. Bueno, y básicamente, si ustedes se dan cuenta, ese fue el segundo ejercicio de grupos funcionales. De la misma manera, ¿qué se necesitó? Saber cuáles son las reacciones de alquenos, cómo es que yo hago adiciones 6 perdón, cómo es que yo genero alquenos 6 y no genero alquenos Hoffman, que eso también lo vimos en el curso. También aplicamos la regla Markovnikov, que eso también lo vimos en el curso. También utilizamos el concepto de reacciones de eliminación y de impedimento estérico, que eso también lo vimos en el curso. Y la mapa de alquenos, que obviamente también lo vimos en el curso. Y oxidaciones de alcoholes y reducción de alcoholes también lo vimos en el curso. Básicamente todo lo vimos, ¿no? Entonces, y nada, a partir de eso obtengo cetales, ¿no? Muy bien, pues básicamente ese fue el segundo ejercicio. Ahora el tercer ejercicio del ETS me dice que yo tengo el etanol y a partir del etanol tengo que conseguir el yoduro de isopentilo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió aquí. Observen, yo tengo aquí el etanol, es lo que yo propongo. Hago un cambio de funcionalidad vía una reacción del tipo SN2. Entonces cambio el grupo H al grupo BR. Básicamente eso es lo que hago, no hice otra cosa más.
Ahora con magnesio y, perdón, magnesio y THF, pues generó el Grignard. Ahora el Grignard, el reactivo de Grignard, lo hago reaccionar con carbonatación, en este caso dióxido de carbono, y como segundo y último paso, una hidrólisis ácida. ¿Qué sucede? El reactivo de Grignard tiene dos carbonos, aquí los tengo, más la carbonatación que me genera un carbono más. Eso es la carbonatación. Tener dos carbonos y más uno del dióxido de carbono te genera un compuesto de tres carbonos, pero un compuesto que va a ser un ácido carboxílico, con un carbono más del que tenías anteriormente. Entonces, ya que tengo mi ácido carboxílico, ocupo la reacción del I al H4 con agua y genero un alcohol del tipo primario. Bueno, ya que generé ese alcohol del tipo primario, con una reacción de alquenos, para generar alquenos, perdón, a partir de alcohol, pues genero este alqueno. Ahora, vuelvo a utilizar una reacción muy representativa, que es el ácido bromídrico. En este caso, pues, con el alqueno, pues va a ser una adición del tipo Markovnikov. El bromo se enlaza al carbono más sustituido y el otro, el hidrógeno, se enlaza al menos sustituido, al carbono menos sustituido. Y finalmente me genera esta siguiente estructura, ¿no? Lo que propongo después es hacerlo reaccionar con magnesio y THF para generar el reactivo de Grignard una vez más. Ya que generé el reactivo de Grignard una vez más, pues ocupo utilizar un cloruro de acilo o de ácido. ¿Para qué? Para que se haga una reacción de sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo, donde este cloro va a funcionar como un grupo saliente. Igual como lo vimos en las reacciones de SNO2, donde el grupo saliente, cuando se golpea a un carbono, este sale de la estructura, pues de la misma forma, este también va a salir de la estructura. Se va a salir de la estructura. Entonces observen si este carbono, que es el nucleófilo, ataca a este grupo carbonilo, este cloro se tiene que salir de la estructura. Y si se dan cuenta, aquí tengo mi grupo carbonilo, y donde estaba el cloro, fíjense quién se añadió. Este carbono es este carbono que están viendo ustedes acá. Este es el mismo que este. Entonces este carbono se enlazó a este carbono. ¿Y dónde quedó el cloro? Pues el cloro quedó con carga formal negativa, ¿no? Porque se llevó sus electrones. Entonces básicamente esto se hizo a partir de una reacción de sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo. Ahora bueno, ¿de dónde encontré este reactivo? No sé por qué aquí no se observa, pero les voy a explicar cómo es que lo hice. A partir del etanol yo puedo generar una reacción del ácido crómico, en este caso el dicromato de sodio, perdón, en H2SO4, H2SO4. Esto me genera un CH3, CH2, perdón, esperemos que se quite, CH3, COOH. Es decir, un ácido carboxílico de dos átomos de carbonos. Pero esto como lo hice a partir de una oxidación. ¿Y cuál fue el reactivo, el reactivo para que me hizo oxidarlo hasta un ácido carboxílico? Pues ¿cómo oxide? Pues con el Na2CR2O7, el dicromato de sodio, pero con H2SO4, con ácido sulfúrico. Eso me da el ácido crómico. Y el ácido crómico es un buen oxidante. Y como tengo un alcohol de tipo primario, me genera un ácido carboxílico. Ya que tengo mi ácido carboxílico, lo único que me queda es utilizar el SOCl2 para generar el CH3COCl. En este caso se llama el cloruro de tionilo. Entonces, a partir de un ácido carboxílico y un cloruro de tionilo, obtienes un cloruro de ácido. En este caso, esto que se está viendo aquí. Y lo obtuve a partir de este compuesto. No usé otro más. Bueno, ya que obtuve eso, y ya que obtuve esta cetona, 1, 2, 3, 4, 5, ya se parece a lo que yo quiero obtener, al yoduro de isopentilo. Entonces, ocupo una reacción que se llama halogenación en carbonos alfa. En este caso, los carbonos alfa son estos que están adyacentes a mi grupo carbonilo. Son los primeros carbonos que están adyacentes a este grupo carbonilo. En este caso tengo este carbono alfa y en este caso tengo el carbono alfa. Pero ¿a cuál ataco? ¿A cuál de los dos ataco? Pues si ustedes observan, este carbono está recibiendo
le están metiendo electrones estos metilos por un concepto que vimos en los pilares de la química orgánica cuando se dio el curso, que se llama efecto inductivo. Está llevando a cabo un efecto Masí. Entonces, el estar metiendo carga a este carbono, entonces lo están haciendo menos ácido. Pero observemos el carbono que está aquí. ¿Quién le está metiendo carga? Nadie, está solo en la vida. Por lo tanto, como nadie le está metiendo carga, este es más ácido. Por lo tanto, yo puedo sustraer un hidrógeno de aquí generando un carbanión, y una vez que genere el carbanión puedo atacar al yoduro y este le va a dejar sus electrones y ahora sí ya se enlaza. Es decir, que a partir de esta cetona que yo tengo aquí, lo que yo voy a hacer es utilizar el yodo con ácido acético. Entonces, una vez que ya utilicé el yodo con ácido acético, pues lo que yo puedo obtener es esto. Entonces, esta se llama una síntesis de cetonas con halogenación en el grupo o en el carbono alfa, perdón. Entonces, es una reacción de halogenación de cetonas en carbono alfa. Y si observan, aquí ya está mi carbono y aquí ya está mi yodo halogenado ahí. Tenía 3 hidrógenos, ahora tengo 2. Alguien se tuvo que quedar con un hidrógeno más. En este caso, pues podría haber sido lo que es esta parte de lo que es el ácido acético. Pero bueno, eso se va a aclarar mejor en lo que se le conoce como un mecanismo, ¿no? Entonces eso se va a aclarar más en un mecanismo. Ahorita solamente vemos la síntesis. Pero básicamente si utilizamos esto, nosotros podemos provocar esto. Tenemos ese producto. Bueno, ya que utilizamos eso, con NH2 y NH2 con NaOH y calorcito, pues esto no es más que la reacción de Wolff-Kishner. Y es lo que yo propongo, para que pasemos de una acetona a un alcano halogenado o un haluro de alquilo. Alcano, entonces pasamos de cetona a alcano con la reacción de Wolff-Kishner. Entonces, ¿eso qué hace Wolff-Kishner? Es una reducción. Es una reducción. Entonces hacemos una reducción y obtenemos el yoduro de isopentil. Entonces, en resumen, ¿qué necesitaba para haber resuelto esto? Pues saber las reacciones más representativas para hacer reacciones de sustitución nucleofílica de segundo orden, cómo generar un reactivo de Grignard, qué es la carbonatación. También necesitaba saber cómo funcionan las reducciones de ya sea para ácidos carboxílicos o aldehídos, cómo se reducen los ácidos carboxílicos y los aldehídos. También necesitaba saber cómo se genera un alqueno a partir de un alcohol, que en este caso con ácido y calor, y por qué se me genera este alqueno. Una vez que ya hice eso, necesitaba otra vez las reacciones más representativas para los alquenos, en este caso una adición anti-Markovnikov. Y bueno, otra vez lo mismo, otra vez el concepto de Grignard. Tenía que saber también qué es un cloruro de ácido, de acilo, perdón, o de cloruro de ácido. ¿Y cómo es que se forma? A partir de un alcohol. Que recordemos que necesito yo oxidarlo. Después de que lo oxide, necesito utilizar el cloruro de tionilo. Y ahora sí, obtengo el cloruro de acilo. O el cloruro de ácido. El cloruro de ácido, perdón. Y bueno, nada. Este tercer ejercicio, si ustedes se dan cuenta, pues también es muy sencillo. No es cosa del otro mundo. Y pues es todo lo que ustedes necesitaban saber, ¿no? Y también la halogenación alfa de cetonas. Y también existe algo que se llama alquilación de cetonas en el carbono alfa. Pero bueno, eso no lo ocupamos este día de hoy, ¿no? Como cuarto ejercicio del ETS me dice que haga una propanólisis ácida del anhídrido acético propiónico. Aquí lo importante es saber cuál es la estructura del anhídrido acético propiónico. En este caso, su estructura, el grupo acético sería este y el grupo propiónico sería este. Y como estamos hablando de un anhídrido, pues en medio debe fuerzas tener un oxígeno. Entonces, en conclusión, teníamos el anhídrido acético propiónico. ¿Y cómo es que se forman esos nombres comunes? Pues recordemos que esto, si yo le pongo un hidrógeno, ¿esto qué me forma? El acetaldehído. Y si a esto le pongo un hidrógeno, ¿qué me forma? El propionaldehído. Entonces, proviene de nombres comunes que hemos utilizado en aldehídos o cetonas. Pero bueno, yo no sé qué voy a obtener aquí. Simplemente me dicen que haga la hidrólisis
perdón, la propanólisis con ácido como catalizador. Entonces, esto yo pensaba que, o pienso que es una esterificación de anhídridos, y vamos a ver si es correcto con la afirmación que yo estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, tengo el anhídrido acético propiónico, como ustedes pueden ver en pantalla. Este anhídrido, como aquí se va a cortar, porque este es un buen grupo saliente, todo lo que están viendo ustedes aquí es un buen grupo saliente, por lo tanto el corte se va a hacer aquí. Entonces, el oxígeno va a atacar al hidrógeno, el hidrógeno no puede llevar sus electrones, se los deja al oxígeno, y por lo tanto, como ya no puede soportar otra valencia más el carbono, pues sube un electrón más, que es el que está aquí, perdón, y tengo esa estructura, ¿no? Esa estructura que ustedes están viendo. Ahora, ya utilicé el ácido, ahora voy a utilizar el propanol. El propanol va a ser un ataque de sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo, como ustedes están viendo en pantalla. Y observen que aquí tenía un H3O más, ahora tengo agüita, porque ya perdí un hidrógeno. Bueno, hacemos ese ataque de SN en el grupo carbonilo, y lo que yo obtengo es lo siguiente. Observen qué es lo que obtengo. Ahora obtengo esto. Ahora, ¿qué sucede? Como ingresó aquí, pero no perdió su hidrógeno, que aquí lo sigue teniendo, el oxígeno tiene carga formal positiva. Pero nosotros tenemos agua en el medio, porque aquí ya lo estamos viendo. Entonces, esta mol de agüita viene, y como funciona como una base, o como un ácido porque es anfotera, en este caso funciona como una base, y las bases que hacen, quitan hidrógenos. Entonces ataca al hidrógeno, se lo queda, y el hidrógeno no puede llevar sus electrones, por eso se los deja al oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Observen lo siguiente. Ahora el oxígeno ya tiene un par de electrones más, y por lo tanto ya está estabilizado. Pero esta estructura intenta meter este par de electrones entre el carbono y el oxígeno, y si lo intenta hacer, el carbono ya no aguanta otro enlace covalente más. Por lo tanto, este enlace que ustedes están viendo aquí se rompe, donde el oxígeno se va a llevar todos los electrones que forman este enlace. En este caso se va a llevar un par de electrones. ¿Qué me genera? Pues observen que la estructura que salió es esta, y aquí está su par de electrones que se llevó, que es esta parte que están viendo ustedes aquí, con carga formal negativa, porque el oxígeno tiene más electrones que los que debe de tener en la tabla periódica. Ahora, lo que me quedó de la otra parte, esta si metió su par de electrones aquí, pues me genera un doble enlace entre el carbono y el oxígeno, pero tiene carga formal positiva, porque tiene menos electrones de los que debe tener en su tabla periódica. De hecho tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia, y debe de tener 6, perdió electrones. Por lo tanto, necesita que alguien le quite este hidrógeno, para que este hidrógeno deje sus electrones y se pueda estabilizar. ¿Quién se los puede quitar? Pues esta misma estructura que tiene carga formal negativa. Ataca al hidrógeno, el hidrógeno no se puede llevar sus electrones, se los deja al oxígeno, y al final me forma lo siguiente. Cuando ya se va el hidrógeno me forma un éster. Esto me forma un éster. Me forma el éster. Y esto, ya con el oxígeno enlazado, el hidrógeno enlazado, me forma el ácido carboxílico. ¿Y qué recuperé? El ácido, el H3O más. Entonces el H3O más se le considera como la regeneración del catalizador. Perfecto. Muy bien. Y bueno, ya que se regeneró el catalizador, pues ya, eso es todo, ese es el final, ya obtuvimos los productos. Entonces, en conclusión, cuando yo un anhídrido lo hago reaccionar con un alcohol en medio ácido, lo que yo voy a obtener es una esterificación. Es decir, voy a obtener un éster, y yo voy a obtener también un ácido carboxílico de lo que sobró del éster, o de la parte que se cortó el éster. Es decir, ya desde aquí lo podríamos haber previsto así, ¿no? Si aquí va a estar el corte, entonces voy a tener al, al ácido etanoico, que es esta parte. Y aquí voy a tener el éster con esta parte enlazada, ¿no? Perdón. Si yo voy a cortar en esta parte, a ver chicos, voy a cortar en esta parte, entonces aquí se va a enlazar lo que es el hidrógeno. Entonces aquí va a estar esta parte que es, o sí lo estaba diciendo bien, creo que sí, ¿no? Sí, porque en esta parte que se cortó, si lo vemos acá, es esta parte que se cortó,
obtengo un ácido carboxílico de 3 carbonos, perfecto, y aquí obtengo el éster, ok, sí, sí es así. Aquí se corta, aquí se va a enlazar lo que es esta parte para generar el éster, y esto que quedó aquí con carga formal negativa, pues se va a lanzar un hidrógeno para formar un ácido carboxílico, que es lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿no? Pero entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, ¿dónde podemos hacer el corte? ¿En esta parte o es en esta parte? ¿Cuál es la duda, no? Esa es la duda, ¿no? ¿Dónde vamos a hacer nosotros el corte? Bueno, esto que estoy haciendo es para nada más, sin hacer el mecanismo, ver cuál va a ser la síntesis. En este caso, pues, el corte podría haber sido aquí o podría haber sido aquí. Porque al final, al cabo, yo tengo un carbono con un oxígeno aquí y también aquí tengo un carbono con un oxígeno aquí. Entonces, en este caso, el corte se hizo en esta parte. Y aquí se enlazó todo esto. ¿Ok? Entonces, ya que se enlazó todo esto, este se enlazó con un hidrógeno y me generó un ácido carboxílico de 3 carbonos, que es este. Muy bien. Y aquí tengo lo que me quedó del éster. Muy bien. Pues perfecto, chicos. Si ustedes se dan cuenta, pues esto es la esterificación de un anhídrido. Entonces, a partir del anhídrido, un alcohol y ácido, yo obtengo un éster y un ácido carboxílico. Y eso es todo. Bueno, ya como final para finalizar este video, me dice el último ejercicio del ETS de funcionales que a partir del acetato de metilo yo obtenga acetato de etilo. Esto no es más, como se los mandé en un documento, que la transterificación de Fischer. ¿Cómo funciona la transterificación? Bueno, yo tengo un acetato de un grupo alquilo y voy a obtener un acetato de ese grupo alquilo pero con un carbono más, o otro acetato de alquilo diferente. ¿Qué sucede? Yo voy a utilizar un alcohol y abajo como medio de solvente voy a utilizar, bueno, este va a ser el solvente, perdón, este va a ser el solvente, este alcohol, y esta parte que ustedes están viendo aquí va a ser el nucleófilo. Entonces esto es catalizada por base, es una reacción catalizada por base. También hay una reacción que es catalizada por ácido. En este caso yo la voy a hacer catalizada por base porque es la más fácil. Entonces, ¿qué sucede? Si se dan cuenta, si yo tengo un alcohol de 2 átomos de carbono, tengo que tener un grupo alcoxi de 2 átomos de carbono, igual que aquí arribita. Entonces básicamente esa es la similitud, ¿no? Si quiero de 3, pues aquí va a haber 3 OH y aquí va a ser 3 y ONA, ¿no? Entonces básicamente por ahí va a estar la similitud y la tendencia. Bueno, ya explicando eso, pues ¿cómo es el mecanismo? Bueno, yo tengo el acetato de metilo, está aquí. Otra vez esto es una sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo. Entonces mi nucleófilo, que en este caso es el grupo etoxi, pues el oxígeno, como tiene carga formal negativa y tiene pares de electrones para enlazarse, ataca al carbono. El carbono no puede soportar otro enlace más, entonces sube un enlace como par de electrones al oxígeno, aquí están, y lo que va a suceder es que ya se enlazó esta parte de mi etoxi y aquí tengo un metoxi. Ahora la pregunta es, si este par de electrones, el oxígeno, los quiere volver a ingresar al carbono para generar el doble enlace que está aquí, ¿quién se va? ¿Quién es mejor grupo saliente? Bueno, en este caso, al oxígeno, estos metilos por el efecto inductivo le están generando un efecto más I, por lo tanto le están metiendo electrones. Y a este solamente le está metiendo un solo carbono. Por lo tanto, este sería el verdadero grupo saliente. ¿Por qué? Porque solamente tiene un átomo de carbono metiéndole electrones al oxígeno. Por lo tanto, es más inestable que este. Este es más estable porque tiene a 2 átomos de carbono metiéndole electrones al oxígeno. Entonces, como es más inestable a la hora que este oxígeno mete sus electrones para formar un doble enlace entre el carbono y el oxígeno, este oxígeno se tiene que llevar sus electrones para salir de la estructura, formándome el grupo metoxi, es decir, un CH3 con un oxígeno con carga formal negativa. Ese es el metoxi. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al final yo obtuve, ahora sí, el acetato de etilo, porque ahora tengo 2 carbonos. Y como salió el metoxi, aquí tengo el metoxi,
Pues simplemente, ¿quién me faltó poner en el mecanismo? Porque recuerden que en los mecanismos solamente se pone su parte negativa, más no su parte positiva, porque la voy arrastrando en todo el mecanismo. Por lo tanto, como aquí está su parte negativa, que es el metóxido, su parte positiva es el sodio más 1. Y listo. Esto es el producto que me genera este mecanismo a partir de la reacción del acetato de metilo con etanol y etóxido de sodio como base, o como un nucleófilo, una base fuerte. Me genera el acetato de etilo. Y es la transterificación de Fischer. Y pues bueno chicos, pues nada, si se dan cuenta fue muy complicado. Lo único complicado aquí es que teníamos que saber qué es la transterificación, que eso se los mandé en el PDF unos días antes de que llegara el examen. Ahora, ¿qué otra cosa más? De hecho, se los mandé el domingo. El domingo por la madrugada les mandé todo esto que era transterificación y todos los temas que más que faltaron. Se los mandé en un PDF bien explicado, como un resumen. Y pues nada, aquí también se utilizó mucho la sustitución nucleofílica en el grupo carbonilo. Creo que esa es la reacción que imperó en todo lo que es el examen de este ETS, ¿no? Y pues nada chicos, aquí les dejo lo que es la solución. Espero que les ayude en algo y que hayan pasado ustedes, que todos ustedes hayan pasado sus ETS, ¿no? Eso es esa es la prioridad de esos cursos, que ustedes hayan aprendido algo y por consecuencia pues hayan pasado todos este ETS de grupos funcionales. Y pues nada, les deseo mucho éxito, mucha suerte y pues seguimos aquí y nos vemos en próximos videos. Por cierto, algo antes de terminar y antes de abandonar este video, eh, pronto vamos a sacar más videos hablando de qué son las reacciones del tipo SNX y las reacciones de X y todos los temas que aquí son conceptos, pero los vamos a ir planteando en videos poco a poco en este canal. Pero bueno, muchas gracias, me despido y nos vemos en un próximo video.